Hola, bienvenido de vuelta al curso de transferencia de masa. Vamos a ver el ejemplo número 5 que había quedado pendiente del video anterior. Problema número 5. En un aparato para la absorción de dióxido de azufre en agua, en un punto de la columna, la concentración de dióxido de azufre en fase gaseosa era del 10% de dióxido de azufre en volumen y estaba en contacto con un líquido que contenía 0,4% de dióxido de azufre en peso. La presión y la temperatura son de una atmósfera y 323 Kelvin respectivamente. El coeficiente global de transferencia de masa en fase gaseosa es de 7,36 por 10 a la menos 10 kilomol por metro cuadrado por segundo, multiplicado por Newton metro cuadrado. De la resistencia total, el 45% se encuentra en la fase gaseosa y el 55% se encuentra en la fase líquida. Los datos de equilibrio son los siguientes. Aquí tenemos la presión y aquí tenemos la concentración. Tenemos 29, 0,2, 46, 0,3, 83, 0,5, 119 y 0,7. No, me pide estimar los coeficientes de película y el coeficiente global de transferencia de masa en función de la fase líquida. El inciso B me dice estime el flujo molar con base en los coeficientes de película y los coeficientes de transferencia general. Entonces empezamos a resolver el problema. Dice calculamos las fracciones molares para el gas y para el líquido. Para eso hay que usar un poquito la estequiometría y simplemente para conocer las fracciones molares, pues es la concentración entre el peso molecular dividido entre la concentración entre el peso molecular más la concentración del compuesto B entre el peso molecular de B. Y esta es la fórmula con la que vamos a calcular las fracciones molares. Tenemos un ejemplo para el primer punto en la tabla que se encontraba a 0,2, que tenemos aquí. Simplemente reemplazamos la concentración, 0,2. Peso molecular del dióxido de azufre es de 64. Esta se repite de este lado. Peso molecular del agua, pues es 18. ¿Sale? Entonces sustituimos datos, hacemos las operaciones correspondientes y el primer punto es de 5,6219 por 10 a la menos 4. Y bueno, para encontrar el valor de Y, simplemente la presión entre la presión total del sistema, ¿no? Entonces tenemos 29 para el primer punto, lo podemos ver aquí. Entre 760 me va a dar un valor de 3,8157 por 10 a la menos 2. Calculamos el resto de valores en la tabla de la siguiente forma. Tenemos para el punto número 2. Tenemos ahí para el punto número 3. Y tenemos finalmente para el punto número 4. Recopilamos todos estos datos en una tabla y obtenemos lo siguiente. Entonces tenemos aquí para X 5,62, 8,43, 14,04, 19,64 por 10 a la menos 4. Para el caso de Y tenemos 3,81, 6,05, 10,92, 15,65 por 10 a la menos 2. Y estos son los valores de X y Y recopilados de la información que nos estaba dando el problema. El problema también nos dice que el coeficiente global de transferencia de masa en la fase gas era de 7,36 por 10 a la menos 10 kilomol metro cuadrado por segundo newton por metro o pascales, como ustedes lo quieran identificar aquí. El coeficiente de transferencia global para el gas es igual a KY entre la presión total del sistema. Por lo tanto, KY va a ser igual al coeficiente global de transferencia de masa en la fase gas multiplicado por la presión. Hacemos la operación y hacemos la conversión a pascales. Vamos a tener un valor de KY en la fracción mol que va a ser de 7,4508 por 10 a la menos 5 kilomol metro cuadrado por segundo. El problema nos decía que la resistencia de la fase gas era más o menos el 45% del total y la resistencia en la fase líquida era el 55% del total. Recordemos que la resistencia total se expresa con esta manera. 1 entre el coeficiente global de transferencia de masa en la fase gas es igual a 1 entre el coeficiente individual de transferencia de masa en el gas, más la pendiente de la sección 1 entre el coeficiente global de transferencia de masa en el líquido. Entonces la resistencia en la fase gas es la siguiente. Tenemos que es 1 entre KY, que multiplica 0,45 por 1 entre el coeficiente global. Simplemente reemplazamos valores, multiplicamos y dividimos y tenemos un valor de 6039,6199 metros cuadrados por segundo por kilomol. Entonces, despejando, esta que está dividiendo pasa para acá multiplicando y esta que está multiplicando pasa para acá dividiendo, obtenemos el valor del coeficiente individual que va a ser de 1,6557 por 10 a la menos 4 kilomol metro cuadrado por segundo. Hacemos lo mismo para la fase líquida. Aquí nada más hay que observar que tenemos la pendiente. De este momento no tenemos la pendiente, por lo tanto, vamos a dejarla indicada nada más. Esto va a ser igual
al 55% de 1 entre KY, que es el coeficiente global. Hacemos los reemplazos correspondientes de los valores que ya tenemos, multiplicamos y dividimos y tenemos un valor de 7.381.7576 metros cuadrados por segundo sobre kilomol. Entonces, para la pendiente la calculamos a partir del gráfico de los datos de equilibrio. Como podemos ver, se empieza a notar que es una línea recta. Bueno, ¿cómo vemos que es una línea recta? Nuestros datos se empiezan a partir de aquí. Si a partir de aquí se empiezan a ver los datos que obtuvimos hace un rato, X y Y. Graficamos desde cero, pues para poder ver muy bien la tendencia del gráfico. Nosotros empezamos aquí. De aquí vamos para acá y si te das cuenta, prácticamente es una línea recta. Por lo tanto, M' y MB' van a tener la misma pendiente. Y mira, esos son los datos recopilados o los datos que obtuvimos con las ecuaciones hace un momento, los que acabamos de calcular. ¿Sí? Entonces, si recordamos nuestro curso de álgebra, la pendiente va a ser igual al punto 2 menos el punto 1. Entonces tenemos y2 menos y1 entre x2 menos x1. Estos son x y estos son y. Este es x1, este es x2, este es y1 y este es y2. Simplemente reemplazamos los datos para conocer la pendiente. ¿Vale? Y bueno, reemplazando los datos obtenemos una pendiente de 84.4086. Entonces, regresando al valor que habíamos obtenido de M' entre Kx, pues decimos que es 84.4086, que es lo que vale la pendiente. Esto va a ser igual a 7381.7546. Hacemos lo mismo que hace un rato. Este que está dividiendo pasa para acá multiplicando y esto que está multiplicando pasa para acá dividiendo para obtener el valor de Kx. Y entonces el valor de Kx o el coeficiente de transferencia individual para el líquido es de 0.01143 kilomol metro cuadrado por segundo. ¿Vale? De esa manera, y pues observando que nuestra curva, pues ya no es curva, es prácticamente una línea recta. Por eso decimos que tanto la pendiente M1 como M2 es una línea. Entonces yo como puedo ver que aquí es una línea, puedo tomar los valores de la tabla, simplemente reemplazando estos valores aquí para obtener la pendiente, tanto M' como MB', la pendiente tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque es casi una recta. Bueno, regresando aquí, obteníamos el coeficiente de transferencia de masa individual para el líquido. Ahora, la concentración de dióxido de azufre en la fase gaseosa era del 10%. Este es un dato que nos daba el problema, ¿sale? Por lo tanto, YAG vale 0.1. Esta se encontraba en contacto con un líquido que contenía 0.4% del dióxido de azufre en peso. Entonces tenemos que la concentración en ese punto era de 0.4. Entonces, a igual que hace un momento, vamos a calcular el valor de XAL a partir de la concentración con la ecuación que vimos hace un momento. Sabemos también que la concentración de A más la concentración de B es igual a 1. Por lo tanto, la concentración de B va a ser igual a 1 menos la concentración en A y eso va a ser 99.6. Reemplazando en nuestra ecuación que ya hemos visto hace un momento, pues reemplazamos para 0.4 peso específico el peso específico del dióxido de azufre y el agua, ¿sale? Entonces ahí tenemos esa parte. Acuérdate que esto es, teníamos 0.4 y el resto era 1 menos esto, que es esto que está aquí, ¿sale? Entonces reemplazando en esta ecuación tenemos el valor de XALS 1.1282 por 10 a la menos 3. Entonces ya tenemos un punto adicional en el gráfico que nos va a ayudar a determinar los flujos que nos están pidiendo. Entonces, la pendiente de la línea para determinar la composición de interfaciales, pues es lo siguiente. La pendiente de la línea para determinar las composiciones interfaciales es la siguiente. Teníamos menos Kx entre Ky. Y esto iba a ser igual a YAG menos YI de interfase entre XAL menos XAI de interfase. Nosotros conocemos ya esta y esta, entonces podemos calcular ya la pendiente. Entonces reemplazamos los valores que conocemos, YAG y XAL. Aquí tenemos KX y KY. Hacemos la división y tenemos una pendiente de menos 69.0342. Esa es la que me interesa. De momento esto no lo voy a tomar en cuenta. Me interesa esta pendiente que está aquí. Ahora, utilizaremos un poco de las ecuaciones de la línea, donde conocemos un punto y la pendiente. Entonces, para este caso, vamos a ver lo siguiente, ¿sale? Tenemos que el punto P, que ya hemos encontrado, YAG, que me daba el problema 0.1, y XAL, que conocí yo con la concentración, es este punto que está aquí, ¿sale? Y tenemos también la pendiente que baja hacia la curva de equilibrio, que es de menos 69.0342. Entonces, haciendo un poquito de memoria de nuestro curso de álgebra, sabemos que Y es igual a mx más b. Entonces, si definimos esta ecuación con lo que tenemos aquí,
podemos que ya G es igual a Y vale 0.1. X a L va a ser igual a X y vale 1.1282 por 10 a la menos 3. Y la pendiente M va a tener un valor de menos 69.0342. ¿Para qué me va a servir esto? Para trazar la línea que viene desde el punto P hasta la curva de equilibrio. Bueno, despejando B, tenemos que B es igual a Y menos MX. Por lo tanto, si yo quiero conocer la intersección del eje, pues simplemente sustituyo. Y vale 0.1, M pues es la pendiente negativa que teníamos de menos 69.0343 y X que es 1.1282 por 10 a la menos 3. Simplemente multiplicamos aquí y como menos por menos me va a dar más, sumamos. Y esto, el valor de B va a ser de 0.17788. La ecuación de la recta pues nos queda de la siguiente manera. Y es igual a menos 69.0342 por X más 0.17788. Entonces vamos a ir dando valores a X para que una vez que estamos en el punto P, vayamos graficando los puntos hacia la curva de equilibrio. ¿Sale? Con esta ecuación, aquí nada más vamos a ir proponiendo valores de X y vamos a ir conociendo valores de Y. Bueno, primeramente proponemos un valor al azar. Este va a ser el que tú quieras. Yo estoy proponiendo este, 0.0012, y calculamos el valor de Y. Simplemente reemplazamos el valor de X y Y vale 0.0950. Proponemos otro valor para X de 0.0013 y calculamos el valor de Y con la misma ecuación. Y ahora va a ser 0.0881. Y bueno, con esos tres datos que acabamos de calcular con la ecuación que vimos, bueno, son todos los valores de X que propusimos. Recuerda que el primer punto, este de aquí, es el punto P. ¿Sale? Este es el punto P. Luego propuse este valor y obtuve un valor de Y. Luego propuse este valor y obtuve este otro valor de Y. Lo que vamos a hacer ahora es graficar esta curva o esta recta, perdón, esta recta en el gráfico que ya teníamos hace un momento, ¿sale? Entonces, ese era nuestro gráfico original y lo que acabamos de calcular es esta línea que está aquí con la ecuación que propusimos, ¿vale? Entonces, aquí el punto importante no es que pase, sino el punto que está tocando la curva de equilibrio. Ese es el punto que a mí me interesa, este punto que está aquí. Y entonces ahí tenemos el punto P. Recuerda de nuestro curso, pues decíamos que si extrapolábamos la línea del punto P hasta tocar la curva de equilibrio, pues podíamos conocer X a asterisco y este punto lo denominábamos como el punto D, ¿sale? Ahí está Y a G y de esta manera gráficamente obtengo el valor de X a asterisco, que es simplemente tomar el valor que se encuentra aquí sobre el eje de las X. Por otro lado, también ya puedo conocer las condiciones de interfase, que es donde esa línea toca la curva de equilibrio, ¿sale? Entonces conozco para Y en la interfase y para X en la interfase. Otra cosa que también podía determinar a partir de P es que podía bajar sobre la vertical, tocar la curva de equilibrio y ahí obtenía el valor de Y a asterisco, ¿sale? Entonces ahí es donde sale el valor de Y a asterisco. Entonces ya que tengo todo esto trazado, ahora solamente me resta tomar los valores de Y y los valores de X correspondientes a cada una de estas variables. Entonces tenemos que la Y a para la interfase es de 0.093, más o menos está por ahí, esta parte que ustedes están viendo acá. Y X ahí viene en 0.00122, que más o menos viene por aquí, la línea verde, ¿sale? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con la lectura, te recomiendo usar Excel y verlo más a detalle, ¿vale? Para Y asterisco, pues simplemente donde esta línea tocaba la curva de equilibrio y ahí la tomábamos. Tenemos un valor de 0.084 aproximadamente. Y bueno, finalmente X asterisco, que simplemente es extrapolar esta línea, tocar y bajar. Y este valor que está aquí es de 0.00129. Ahí están los valores que obtuvimos gráficamente gracias a esta curva de equilibrio y la recta que nosotros propusimos con la ecuación. También está claro que en el gráfico la pendiente MB' y la pendiente M' son las mismas. Ya decíamos, porque eso era prácticamente una línea recta. Por lo tanto, ambas pendientes pues son las mismas. ¿Sale? Y bueno, regresando a la ecuación original que tenemos aquí para el coeficiente de transferencia de masa global para la parte de líquido, pues teníamos esta expresión. Como esta y esta son iguales, pues ya podemos calcular esta de aquí sustituyendo todos estos valores. Este de aquí y este de aquí. Y entonces sustituimos cada uno de ellos con los valores que hemos obtenido respectivamente, hacemos las operaciones correspondientes y vamos a obtener lo siguiente. Mira, tenemos que 1 entre Kx, el coeficiente global del líquido, va a ser igual a 159.0427 metros cuadrados por segundo por kilomol. Entonces ahora, si yo quiero conocer Kx, pues simplemente esta que está viendo pasa por acá multiplicando y esta que está multiplicando pasa por acá dividiendo. ¿Sale?
De tal manera que el coeficiente global para el líquido es de 6.2876 por 10 a la menos 3 kilomol metro cuadrado por segundo. Y ahí tenemos este valor del coeficiente global. Y bueno, vamos a terminar el problema diciendo que el flujo basado en el coeficiente general o en el coeficiente global, o sea, con las mayúsculas, yo quiero conocer el flujo basado en la fase gaseosa, pero global, usamos esta ecuación que está aquí. Pues simplemente sustituir este valor, ya lo tengo, ya lo había calculado, por este que está aquí, este es este que está aquí, este lo obtuvimos gráficamente, que es este que está aquí, y simplemente hacemos la multiplicación correspondiente. Y el flujo basado en la fase gaseosa es de 1.1921 por 10 a la menos 5 kilomol metro cuadrado por segundo. Para la parte líquida, pues tenemos lo siguiente. Acuérdate que cuando hablamos de globales o generales son las K mayúsculas. Entonces tenemos que es Kx por X asterisco que se obtuvo gráficamente. Este valor ya lo teníamos calculado. Entonces simplemente sustituimos los valores y tenemos que el flujo basado en la parte líquida es de 1.0173 por 10 a la menos 6 kilomol metro cuadrado por segundo. Mira qué fácil se resuelven estos problemas, ¿no? Entonces vamos a ver ahora para la parte de los coeficientes individuales. Entonces, el flujo basado en el coeficiente de película, los coeficientes individuales, pues simplemente estas de aquí, acuérdate que cambiaban por minúsculas. Y ahora es YAG menos YI. Reemplazamos la primera, reemplazamos la segunda. Esta se obtuvo gráficamente, esta la calculamos y bueno, hacemos la multiplicación correspondiente y tenemos que el flujo basado en la fase gaseosa es de 1.1589 por 10 a la menos 5 kilomol metro cuadrado por segundo. Y para la parte líquida, mira, otra vez esta es minúscula, nada más ve esto. XA de interfase y XAL. Este valor lo teníamos calculado y ese lo obtuvimos gráficamente. Entonces sustituimos los datos y tenemos un flujo basado de 1.04492 por 10 a la menos 6 kilomol metro cuadrado por segundo. Y eso sería todo lo que nos pide el problema para esta sección. Si nosotros resolviéramos este problema en Excel, que pues no le veo mucho caso, pero bueno, nos ayudaría un poquito más rápido a hacer las gráficas. Es exactamente lo mismo. Me pide estimar los coeficientes y el flujo molar de los coeficientes de película, globales y individuales, ¿no? Lo que hacemos es simplemente otra vez tomar nuestros datos aquí, ponemos una tablita y extrapolamos esa tabla, ponemos X y Y, ya sabes, esta X se calcula con esta ecuación y esta simplemente es la presión entre la presión total del sistema, que en nuestro caso pues es una atmósfera y vamos a poner, simplemente ponemos igual, esto de aquí, entre 760, ¿sale? Sin ningún problema. Entonces, de esa manera. Y para X, pues simplemente hay que plantear la ecuación, ¿sale? La concentración de A dividida entre el peso molecular del dióxido de azufre. Luego aquí tenemos otra vez concentración de A, que es esta que está aquí, entre el dióxido de azufre, más, en este caso sería el 100% entre el peso molecular del agua, ¿sale? Proponemos esa ecuación, dejamos que esta sea la única variable y arrastramos a la parte de abajo y obtenemos los datos. Como necesitamos las pendientes, pues simplemente Excel es muy práctico. Le damos igual pendientes, le damos el margen de datos y nos da la pendiente. Si queremos conocer la intersección, también le ponemos intersección al eje y simplemente seleccionamos los datos y eso es todo lo que tendríamos que hacer, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí está el procedimiento, cómo calcular cada una de las X y cómo calcular cada una de las Y. Este valor me lo daba el problema, el coeficiente de masa global para la fase gaseosa, que es este que está aquí. La relación que teníamos entre KG y KY es esta que tenemos aquí. Simplemente hay que despejar la ecuación y calculamos esta de aquí, ¿sale? KG por la presión, ¿sale? Ahí está. Y la presión aquí está en pascales, mucho cuidado. Es una atmósfera, pero aquí en pascales. Ahí está. Y bueno, también veamos que la resistencia en la fase gaseosa será del 45% y en la líquida del 5%. La resistencia total siempre es esta expresión que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, en base a esto ya podemos calcular, ya sabemos cuánto vale esta porque ya la habíamos calculado, ¿sale? Y decíamos que esta era igual al 45% y esta era igual al 55%, lo mismo que le hicimos aquí, de esta manera, ¿no? Entonces, ahí está, hacemos los cálculos correspondientes y bueno, pues nada más modificamos lo que tenemos que modificar. Y bueno, ahí tenemos los valores, ¿no? Uno entre calle, haciendo la multiplicación correspondiente y simplemente haciendo los despejes correspondientes también de a su momento, ¿no? Ahí está. Para la parte líquida, justo lo mismo que hicimos en la diapositiva, simplemente era hacer los cambios correspondientes y listo, una vez que teníamos la pendiente, pues podíamos reemplazar y ya teníamos ese valor de KX. Lo que vamos a hacer aquí, pues simplemente es reemplazar ese valor de M. Ya lo habíamos calculado, esta pendiente, pues es esta misma que habíamos calculado hace un momento, esta que está aquí. ¿Eh? Y bueno, simplemente despejando tenemos el valor de Kx, como lo vimos en la diapositiva, exactamente lo mismo. ¿Sale? Ahora aquí,
Pues simplemente calculamos lo que me decía el problema, que decía que el CO2 era el 10%, hasta aquí tenemos 10%, la concentración que era 0,4, hacíamos la resta de 1 menos 0,4, me daba este, conocía con esta ecuación X a L, ahí está. Una vez que conozco esos dos datos, yo grafico este contra este que está aquí para que me dé el punto P. Y después lo que tenía yo que hacer era pues simplemente proponer valores a partir del punto P hacia la parte de abajo, poner valores de X, proponía yo valores de X hasta que más o menos tocara la curva de equilibrio. Yo aquí como la podía hacer en Excel, yo haciendo a prueba y error para que estos últimos datos que me quedaran aquí fueran mis datos de interfaz. Tú lo puedes hacer como tú quieras, puedes tenerlo gráficamente o forzar a que la línea quede en este punto, como tú quieras, ¿sale? Y bueno, a partir de ahí, bueno, ya conocías D, X a asterisco, luego las condiciones de interfase para esta parte, y bueno, Y a, perdón, asterisco, la determinábamos de esta parte con esta línea. Ahí está. Y bueno, anotábamos aquí todos los valores que encontrábamos gráficamente, ¿no? Ahí están todos nuestros valores. Y finalmente, pues calculábamos los flujos, como lo vimos en la diapositiva, ¿no? Vimos que las pendientes son iguales, entonces esta es igual a la otra pendiente. Teníamos el coeficiente de la resistencia total para el líquido y hacíamos lo mismo, ¿no? Simplemente reemplazábamos los valores de X y los valores que teníamos que reemplazar consecutivamente. Reemplazábamos este valor de X, la pendiente, este y aquí, hacíamos la operación correspondiente y me quedaba uno entre esto. El resultado, pues simplemente era agarrar esta que está dividiendo, pasarla para acá multiplicando y el resultado que está aquí, pasarlo para acá dividiendo. De esta manera, ya obteníamos KX. Y para la fase gaseosa, pues tenemos esta expresión. Y como ya tenemos ya y ya asterisco de esta tablita que está aquí, pues simplemente lo que hacemos es tomar los valores, hacer las operaciones y eso sería todo. Mira, tenemos el valor de K, que es K30, por Y a G menos Y a asterisco, que son estos valores que están aquí, y listo. Calculamos para la fase gaseosa y para la parte líquida de la misma manera con las ecuaciones correspondientes. Mira, ahí está. No es nada difícil, lo mismo que vimos en la diapositiva. Entonces yo te recomiendo que lo hagas con calma en Excel si así lo quieres hacer o que lo hagas en una hoja milimétrica con las notas de tu cuaderno. Te sugiero primeramente hacerlo en una hoja milimétrica con las notas en tu cuaderno y una vez que aprendas a hacerlo ahí, pues ya vengas aquí a hacer esto en Excel. Bueno, pues espero que el video te haya gustado. Si tienes alguna duda, pues no dudes en comentarlo y lo estaremos checando más adelante. Muchas gracias por tu tiempo. Bye bye.